Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Si yo te contara, ya se empiezan a ver los primeros rayos de sol. Estamos dejando un poquito atrás las chaquetas de invierno y con eso también pues nos tiene un poquito una alegría un poco más grande, ¿no? Aunque bueno, aquí nosotros siempre estamos contentos, siempre somos felices, ya lo sabéis. Y bueno, hoy vengo con mucha alegría y con muchas ganas de charlar porque la invitada que tenemos hoy es muy interesante. Nos va a hablar de crear espacios seguros para innovar y transformar la cultura, ¿no? Algo que cada vez es más importante y está más sobre las metas de muchas de las organizaciones. Así que vamos a meter cabecera y empezamos con ello. Si yo te contara un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Stephanie Macedo. Bienvenida, Stephanie, ¿cómo estás? Hola Yanire, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros, por dedicarnos este ratito. Para aquellos que no sabéis quién es Stephanie, ella es especialista en innovación, creatividad y transformación cultural y acompaña a organizaciones a crear espacios donde las personas pueden pensar, proponer y transformar de verdad, ¿no? Qué necesario es esto en los últimos tiempos. Pero además de eso, en su tiempo libre, Stephanie es una persona que no para quieta, que se mueve mucho, es muy deportista, le gusta bailar salsa, le gusta hacer yoga, también le gusta meditación y ese momento de paz. Así que bueno, Stephanie, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Yanire, bien, muy bien, como decías, con los rayos de sol ya por aquí, por Barcelona, que hace buen tiempo. Las cosas se ven poco a poco de manera diferente, ¿verdad? Sí, de a poco, vamos saliendo. Total, total. ¿Cómo nos cambia el sol a las personas, a los seres humanos? ¿Cómo nos cambia la forma de ver la vida? Totalmente. Bueno, Stephanie, pues como he dicho justo antes de empezar, antes de meter cabecera, vamos a hablar de crear espacios seguros para innovar y transformar la cultura, ¿no? Y al final, últimamente siempre se habla de innovación, todos queremos innovar, todos queremos ser disruptivos, todas las compañías quieren serlo, pero muy pocas empresas son capaces de crear esos entornos donde la gente se atreva a plantear cosas, ¿no? Se atreva de verdad a proponer y que después se hagan realidad. ¿Qué está pasando en las organizaciones para que esto Sí, sea así? bueno, eso es una gran pregunta. Pasa que realmente no se habla mucho de innovación, de creatividad, ¿no? Y suena bonito, es un bonito eslogan, pero la realidad es que muchas veces eso no se da así, ¿no? Porque hay sobre todo porque se trata de un cambio del día a día, es un cambio cotidiano, es un cambio que no sucede de la noche a la mañana ni con un taller de design thinking de 2 días. Es un cambio que va de las interacciones que hay dentro de la empresa, de vulnerabilidad, de permitirse el espacio al error, de muchas cosas que cambian. Y el tema que sucede es que la mayor parte del tiempo es como que se delega, ¿no? Sí, el cambio cultural, sí, la innovación, todo se lo delegamos para que lo pueda ejecutar otras áreas, cuando en realidad los mandos altos o los directivos son los que deberían de ser los primeros en comprar esta idea, porque si ellos no cambian o cambian lo que se está haciendo, de la forma en la que se viene haciendo, es muy difícil que esto permee profundamente dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa que los directivos es más difícil para ellos? Es porque tienen mucho que perder. Mm. O sea, cómo se vienen haciendo las cosas, cómo van funcionando las cosas, ¿no? Bueno, muchas veces se quiere hacer como, vale, innovamos, pero seguimos con los mismos mecanismos de la cultura antigua y seguimos, pero también innovamos. Entonces, realmente la innovación no es comunicar, o sea, muchas veces se confunde, ¿no? Esto de comunicar es transformar, no, comunicar acerca de la innovación o lo que se quiere hacer o pagarle a un consultor para que pueda enviarte, no sé, un diagnóstico y compartirlo con la empresa, eso no es innovar. Innovar se ve en el día a día, en cómo cuidas los entornos de tu equipo, en la seguridad psicológica que les das, en el error y eso todo lo que estaba mencionando, ¿no? Entonces, muchas veces se confunde eso de comunicar con transformar. Transformar va en capas mucho más profundas, ¿no? Sí, 100%, porque es que además, mientras te escuchaba Stephanie, yo pensaba, ¿no? Por una parte está la innovación tal y como la conocemos en general pues de nuevas tecnologías, ¿no? Y de ir implantando nuevas maneras de trabajar, por un lado, pero luego incluso muchas veces ese cuidar la seguridad psicológica de las personas dentro de las organizaciones puede ser incluso una innovación en una compañía en la que no la ha cuidado hasta ahora. Totalmente.
Muchas veces se cree que innovar es grandes inversiones en tecnología, ¿no? Y una invención disruptiva que va a romper. No, innovar es hacer las cosas de una forma distinta, como tú lo has dicho, con actos como esos, por ejemplo. Ujú. Sí, Y claro, y al final cada una de las organizaciones, dependiendo de su cultura y de pues todo lo que confluya en ella, será para ella una cosa innovar o será otra totalmente diferente, ¿no? Y yo creo que también en ese sentido, y desde Singular solemos hablar mucho de ello bueno, en muchos de los contenidos que compartimos en general, de la importancia también de, ya no es solo de innovar, sino de que esa innovación sea la que necesita la organización, ¿no? Porque hay muchas veces que nos volvemos locos haciendo algo chulísimo, que sobre el papel es muy guay y es muy bueno, pero luego no consigue penetrar dentro de la organización y es muchas veces un fracaso, ¿no? A lo mejor es pues una nueva herramienta que es buenísima y que todo lo que tú quieras, pero luego las personas no están preparadas para asumirla o para cambiar de esa manera su rol, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que también es súper importante el trabajar la mentalidad de las personas según de qué tipo de innovación estemos hablando antes realmente de ponernos a innovar, ¿no? O sea, asegurarnos de que nuestra organización y de que las personas de la organización están preparadas para ello. totalmente. O sea, tú puedes tener una estrategia increíble, así impecable, pero si no cuidas realmente los entornos de tu organización y las personas que los van a hacer realidad, eso no tiene un techo, ¿no? No llega muy lejos, la verdad. Entonces, sí, 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 o sea, totalmente de acuerdo contigo, eso es lo que sucede, ¿no? Muchas veces es como que dicen, o innovar, o qué tipo de innovación. No, es como que la innovación muchas veces se desarrolla, se relaciona, vale, tenemos un taller de design thinking, ya, no, pero no es eso necesariamente, ¿no? Necesitas cultura para que realmente cualquier innovación, cualquier cambio pueda permear, y eso es una transformación, es un proceso que lleva tiempo, acompañamiento, ¿no? Porque exige mucha vulnerabilidad, y la vulnerabilidad y cómo se vienen, recuestionarte, ¿no? Cómo se vienen haciendo las cosas. Decir como líder, mira, he cometido un error. O sea, ¿no? Ese tipo de cosas que ya, yo creo que la cultura empieza cuando termina la zona de confort de los líderes que manejan la organización. Qué interesante eso que dices, ¿no? Que hay muchas veces que eso, que es el ser consciente de las cosas que no se están haciendo bien, que no necesariamente tienen por qué ser todas, por supuesto, ¿no? Que no es, no, todo está mal, vamos a borrar todo y olvidarnos de todo y a empezar de cero, sino que al final, pues el tiempo pasa, las culturas se transforman como se transforman las organizaciones con el paso del tiempo, porque hay nuevas personas que entran, otras personas que se van, otras personas cuyos roles crecen y obviamente pues las cosas se van necesitando cosas diferentes, ¿no? En ese sentido. Entonces también la importancia de escuchar y casi escuchar a la organización y la importancia de la comunicación, ¿no? O sea, tanto desde la organización y desde los líderes a las personas, como también la escucha de la organización a sus personas, ¿no? Y crear esos espacios también y esos entornos seguros para que todos puedan comunicarse y para que se puedan identificar un poco, ¿no? Lo que está pasando en el día a día, escuchar lo que está pasando. Sí, total. Escuchar es una herramienta súper, súper potente, necesaria, la escucha activa, escasa. Mira, lo que decías de desaprender, justamente es eso, ¿no? O sea, desaprender no significa negar lo que pasó en el pasado, y totalmente borrar, no, más bien es aprender de las cosas que no resultaron bien antes. Es darte cuenta de lo que sí funcionó también, ¿no? Entonces es como que honrar ese pasado y traerlo para sacar lo mejor de él, ¿no? Por ese lado va el desaprender, no es como que negar absolutamente todo lo que fue pasado, y lo pasado vetado no está bien, no, para nada. Entonces, muchas veces se cree eso de desaprender. Y también lo que decías, lo de la escucha, ¿no? La escucha es súper importante, que de hecho es el primer paso de design thinking, que ya entrando un poco más a este tema, es una aproximación, digamos, es un mindset, no me gusta llamarlo como metodología, pero que justamente empieza por la escucha activa, ¿no? No asumir qué es lo que se quiere, sino tener un diálogo abierto,
poder preguntar qué es lo que necesitas, ¿no? Me refiero a los trabajadores dentro de la empresa, ¿no? Que son finalmente tus clientes internos, ¿no? Quienes van a hacer cualquier transformación, cualquier lanzamiento, cualquier proyecto, le van a dar vida. Entonces, es muy importante escuchar más que hablar, eh, tener la actitud abierta de, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, básico, no crear desde nuestras necesidades necesariamente, sino hacerlo desde, oye, es una necesidad real y esa persona me está diciendo que esto pasa, no asumir cosas, ¿no? Porque tenemos también mucho esto de desk research, ¿no? Necesito tal cosa, perfecto, voy a investigarlo, voy a ahí investigarlo, ver métricas, ya, pero ¿por qué no vas y le preguntas qué está pasando? ¿Por qué no has llegado a tal reunión? ¿O por qué no tal cosa? O sea, ir directo a la fuente. Eso yo creo que te ahorra mucho tiempo Total. y te da un golpe de realidad que muchas veces no queremos escuchar, ¿no? No queremos saber, efectivamente, no queremos escuchar, ¿no? Cuando hablas, Stephanie, de design thinking, bueno, es una metodología que ya simplemente por la palabra design me da la impresión que mucha gente, y lo digo porque a mí antes me ha pasado previamente, ¿no? Hace años, que lo pone en algo ya muy relacionado con el diseño y que dice, esto no es para mí porque yo no tengo ni idea de diseño, yo me dedico a otras cosas y esto es pues para la gente un poco más de marketing, de arte, de cosas un poco más creativas en ese sentido, ¿no? Entonces, explícanos un poquito en qué consiste esa metodología y cómo puede ayudar a las organizaciones independientemente de cualquier área, de cualquier especialización, de cualquier todo. Sí, 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 sí. Bueno, el design thinking es un mindset que consiste de 5 pasos. Estos pasos no son lineales, es decir, no son uno detrás de otro, sino que siempre se puede volver hacia atrás y aprender y volver a como que recalibrar, recalcular para seguir con los pasos, siguientes, ¿no? Seguir hacia adelante. Entonces, es una metodología, sí, no metodología, perdón, es un mindset que se creó como que en los años 80 en la Universidad de Stanford y que ya se venía mencionando desde antes, que hace que propone que todos podemos ser diseñadores, ¿no? No es necesario que seas creativo, que tal, no, sino que tengamos este mindset de aproximarnos a los retos. ¿Qué retos pueden ser? Pueden ser desde el diseño de un producto, el rediseño de una experiencia, de un servicio, pueden ser retos sociales también, o sea, puede abarcar muchas cosas. Por eso a veces es un poco definirlo porque no es como que, bueno, y yo con el design thinking puedo resolver este tipo de retos específicos. No, puedes resolver cualquier tipo de reto, para ser sincera. Entonces, no es necesario ser creativo ni diseñador, simplemente de usar herramientas. Y yo creo que lo más importante de design thinking y en lo que usualmente nos demoramos más tiempo, ¿no? Hablamos mucho de cómo hacer la escucha. O sea, la escucha activa, ¿qué significa una escucha activa? Empezar desde escuchar, empatizar con tu usuario, la persona para la que estás diseñando, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de organizaciones hay 3 cosas dentro de Design Thinking que pueden aplicarse. El primer paso, como decía, la escucha. Escuchar, no asumir, tener contacto directo, ¿no? Con los trabajadores, por ejemplo, si es dentro de una organización y en el caso estás diseñando un producto o un servicio, contacto con las personas para las que estás diseñando. Entonces la escucha es súper importante, la empatía, eso es un paso fundamental. O sea, si no tienes un buen reto de diseño, que es con que empiezas, ¿no? Empiezas con tu hipótesis y luego tu reto va refinándose en el proceso. Si no tienes un buen reto, si no te haces la pregunta correcta, cualquier cosa que venga de esto no va a ser lo suficientemente buena porque no te estás haciendo las preguntas correctas y estás como que direccionando tu atención y tu foco hacia otras cosas, ¿no? Entonces este reto tiene que ser muy específico, tienes que refinarlo con el tiempo conforme vas avanzando en los pasos de design thinking, ¿no? Entonces, súper importante hacerte la pregunta correcta y con esto la empatía, escuchar a tu usuario. Luego de eso, otra de las grandes cosas que creo que trae el design thinking dentro de los procesos de transformación cultural es este mindset de co-creación, ¿no? La ideación, los espacios para equivocarte, los espacios para cometer errores, en los que ninguna idea es como qué mala idea, qué tal. No, porque estás
el design thinking tiene como que convergencia y divergencia, ¿no? Espacios en los que se abre, espacios en los que se cierra para definir cosas, ¿no? Entonces, la ideación es bueno, el tercer paso de design thinking que te permite justamente tener el espacio seguro para dar ideas locas y que resurjan y construir sobre las ideas de los demás. No es que sea mi idea y tener justamente esa libertad y esa apertura para poder crear, ¿no? No significa que vamos a implementar todo. Luego vamos a tener un espacio para poder aterrizar y tal, pero ahora estamos como que con esta fase, ¿no? Entonces yo creo que en las transformaciones culturales es súper importante, ¿no? Tener justamente esta apertura para co-crear, ¿no? Que muchas veces se dice que co-creamos, pero no lo hacemos. O sea, o por ejemplo, llegas a una reunión y el jefe habla primero o da su opinión primero y es un poco condicionar también todas las opiniones que vienen después, ¿no? Claro. Son pequeñas cosas que ahí vas viendo, microcomportamientos, que es como que no necesariamente sea un espacio de co-creación, ¿no? Y el tercer punto que veo que es muy bueno, o bueno, que yo creo que permea la cultura, es el prototipado, es este mindset, esta aproximación vale, ok, voy a intentar esta solución, ¿no? Después de definirla, después de idearla, pasas a definir la solución, y lo dices, bueno, voy a prototiparla, voy a ver, pero fail fast, fail often, o sea, este mindset de que no necesito tener todo al 100% ni perfecto para poder lanzar un producto mínimo viable, que en realidad en las organizaciones es muy riesgoso no hacerlo. O sea, hay organizaciones en las que se tiene esta cultura de antifragilidad, ¿no? Este concepto de no nos equivocamos, no al error, todo tiene que estar bien, y llegas al día del lanzamiento y es muy riesgoso no haberte equivocado en el proceso y que equivocarte el día, Y equivocarte allí. o sea, es mucho tienes mucho que perder, ¿no? Entonces, bueno, pasa un poco eso, ¿no? Entonces, justamente la cultura de prototipado es la que te dice, vale, podemos equivocarnos en el proceso y podemos tener un producto mínimo viable que no sea necesario perfecto 100%, ¿no? Para poder lanzar y ver qué funciona, qué no funciona y tener feedback del mercado. Ujú. Y luego ya ir perfeccionando según vayan pasando las cosas e ir escalando el producto, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces nos quedamos en la parálisis por el análisis, ¿no? De tiene que ser todo perfecto, esto me parece que es poco, voy a añadirle tal, voy a añadirle cual y al final no sale. Y una cosa incluso alguna cosa que al principio nos emocionaba muchísimo, conforme ha ido pasando el tiempo, se va alargando más y más y más y le acabamos cogiendo asco casi incluso antes de que haya salido, ¿no? Y claro, pues obviamente cuando sale, pues no es lo que nos imaginábamos al principio, ¿no? Entonces, la importancia también de ser ágiles, ¿no? Y de decir, bueno, pues no pasa nada, fallemos, pero fallemos activando las cosas, ¿no? No dejándolas ahí en el tintero. Sí, total, total. Es muy riesgoso, ¿no? Fallar. O sea, cuando fallamos, o sea, el error finalmente es la vía directa a aprender. O sea, como aprendimos cuando éramos niños, cayéndonos, subiéndonos a la bicicleta, cayéndote. ¿Cómo aprendiste un idioma? Bueno, equivocándome, y luego volví, y luego regresé, ¿sabes? Entonces, el error es fundamental, es la vía directa para aprender. Entonces, sin errores no se aprende. Entonces, sí, puede llegar a ser muy costoso para las organizaciones. 100%. Stephanie, también la importancia también bueno, del liderazgo, ¿no? Lo hemos hablado antes, siempre sale el liderazgo en todas las conversaciones que tengo, hable de lo que hable con las personas, ¿no? Pero muchas veces el problema de que no se creen cosas nuevas, de que no haya esos espacios, es de los propios líderes, ¿no? De que son, pues, malos líderes en ese sentido y que no animan o que cuando ha intentado alguien innovar o dar alguna novedad o intentar implantar alguna novedad, pues lo ha dejado tirado por el suelo, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para esto también? ¿Cómo asegurarnos y cómo ayudamos también a cambiar el mindset de los líderes cuando hacen este tipo de cosas? Sí, es una gran pregunta y yo creo que también requiere un cambio muy, muy profundo, ¿no? Em, claro, porque el liderazgo finalmente hace que las personas puedan ser su mejor versión, ¿no? En el espacio de trabajo. Es como
la frase que se me viene primero, es como que un líder hace que las personas puedan dar su máximo potencial donde están. Entonces, obviamente es complicado, pero se me viene una palabra muy puntual en torno al liderazgo en estos entornos de cambio, de querer innovar, y es vulnerabilidad. Ujú. La vulnerabilidad de los líderes, yo creo que es, vamos, yo creo que es un skill, es algo que se debe tener sí o sí, porque lo que hace la persona de arriba, los directivos, es fractal, va a bajar a los siguientes estratos, digamos, de la organización, los siguientes niveles. Entonces, un líder vulnerable que pueda comunicar sus errores, que pueda decir, ay, tengo esta duda, esta pregunta, o qué significa esto, ¿no? A quien veas humano y que realmente abra estos espacios para que de duda, de error, ¿no? Que normalice el error es súper importante porque sin eso yo creo que ninguna creatividad, espacio seguro, co-creación ni innovación sucede. Entonces yo creo que es súper, o sea, es fundamental que exista esto, ¿no? La vulnerabilidad es algo que, Mm. que, que sí, yo creo que sería la palabra y el concepto para decir, mira, yo creo que esto es lo que se relaciona directamente a la innovación, ¿no? El hecho de poder ser vulnerables y que los demás vean que es así, porque en una cultura que se castiga o que se señala, tal persona fue culpable o tal, es muy difícil, hay mucho que perder. Las personas cuando entran a una organización saben enseguida qué se castiga y qué se premia y se adaptan. O sea, eso Total. es muy rápido, llegas y sabes más o menos qué comportamientos se castigan, cuáles se premian y estás dentro, ¿no? Entonces, muchas veces, si no existe justamente esta vulnerabilidad, esta apertura del error, es como, bueno, yo sigo con la organización y tal, y soy parte de la cultura, pero si no hay una cultura trabajada justamente de esto, se van a seguir repitiendo los comportamientos. Entonces, sí, es un poco eso. Sí, eso, o sea, la gente tiene ojos, tiene orejas y escucha y ve todo lo que está pasando y si ve que un compañero le está cayendo una reprimenda por alguna razón, pues obviamente él no va a hacer nada parecido, ¿no? O sea, aunque no esté de acuerdo, pero dice, yo prefiero no meterme en líos y seguir con lo mío, ¿no? Sí. También se habla mucho de la soledad del líder, ¿no? Que muchas veces los líderes se sienten solos precisamente por ser esa persona responsable, esa cabeza responsable de diferentes equipos, ¿no? Y en ese sentido también considero que es importante reforzar esa vulnerabilidad que decías, ¿no? Bueno, pues una cosa es que pues sea el responsable de decisiones y que esté un poco pues tomando decisiones junto con los equipos, pero que sigue siendo una persona, que no es una máquina, no es un monstruo y que todos tenemos pues, que ser conscientes de ello, ¿no? Pero también entiendo que es también trabajo del propio líder mostrarse así, ¿no? Y no mostrarse pues activo, no mostrarse difícil de comunicar, incluso pues eso, mostrar que no tiene todos los conocimientos y que muchas veces solo no va a poder hacer las cosas, ¿no? O sea, pero creo que en ese sentido también es importante que se muestre tal y como es, que se muestre como una persona humana y que no se muestre como un robot, ¿no? Porque si no, al final la gente pues tampoco realmente no le va a ayudar, va a decir, bueno, pues si eres así, pues trabajaré contigo así porque tú me lo estás diciendo y porque tú me mandas, ¿no? Entonces, la importancia de que esos líderes se humanicen mucho y que hagan ese esfuerzo por su parte, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es un trabajo de mucho también, mucho de desarrollo personal, ¿no? De dejar la zona de confort, dejar el ego de lado y poder crear finalmente las condiciones para que el equipo florezca, para que las personas se sientan, ¿no? Cómodas, admitiendo los errores y sobre todo, sí, ¿no? Sabiendo que las personas dentro, ¿no? No van a ser castigadas por decir que algo salió mal. Ujú. Total. Sobre todo es eso, o sea, la seguridad psicológica es eso, no es sentirte, bueno, yo estoy cómoda en mi trabajo y tengo amigos o tengo compis, ¿no? Eso no es seguridad psicológica es poder arriesgarte a preguntar, a decir no sé, a proponer una idea sin represalia
sin represalias, sin temor a ser juzgados, sin temor a que hayan, sí, a que hayan represalias para mí, ¿no? Que me vayan a, qué sé yo, no sé, echar o que vayan a tomar una decisión. O sea, poder tener esa seguridad de que lo que sea que estoy trayendo va a construir, ¿no? En lugar mm, del miedo, de no, si digo esto, ¿qué va a parecer? Que no, no. O sea, en un entorno así es que no existe seguridad psicológica, ¿no? Entonces es un poco eso, confundimos la seguridad psicológica con sentirnos cómodos en el trabajo y eso no es. Y que hay veces que igual una idea que se propone no se puede llevar a cabo por diferentes razones, porque no es el momento, porque no hay presupuesto, porque ha entrado otra cosa importante que se necesita ponerle más foco, pero eso no quiere decir que no sea una mala idea, es que por determinadas razones no es el momento, ¿no? Entonces también reforzar oye, pues mira, ahora mismo no podemos, pero agradecemos que, o no lo ven por determinada razón, o sea, o porque igual no es factible, pero sigue siendo pues un proceso de una persona que ha decidido levantar la mano y dar una opinión, ¿no? Y dar una idea. Entonces también la importancia de decirle, ¿no? Pues mira, pues no se puede por una cosa o por otra, pero te agradecemos muchísimo esto que has hecho, esta idea que nos estás dando y te animamos a que lo sigas haciendo, ¿no? O sea, también no es lo mismo recibir un no con un no, pero muchísimas gracias y sigue así, que un no rotundo y no comunicar también la razón por la que no se va a llevar a cabo. Al final también la explicación que tenga detrás pues va a calar mucho más en las personas, ¿no? Entonces también la importancia de la comunicación clara en ese sentido y del agradecimiento detrás. Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Es que no es, y separar como que un poco a las personas del rol o de lo que están haciendo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver contigo, estamos hablando de un poco más de trabajo, que en este momento la idea no va a funcionar y porque es súper importante comunicarlo bien, sí, 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 total. Y hay una palabra que ha estado como girando alrededor de todo esto, pero que todavía ninguna de las dos ha mencionado, que es intraemprendimiento, ¿no? Que es esa capacidad que se tiene dentro de las organizaciones de que sus propios colaboradores creen cosas nuevas y que hagan realidad cosas nuevas sin que se les pida, ¿no? Por así decirlo. O sea, que tengan esa facilidad para poder hacerlo. Obviamente no todos los perfiles de todas las compañías pueden ser intraemprendedores porque si no sería un no parar, pero sí que es importante, ¿no? que existan determinados perfiles que puedan hacer esto, que puedan sacar adelante determinadas cosas y que la compañía, por supuesto, les ayude, ¿no? Entonces, en ese sentido, Stephanie, ¿consideras que hay perfiles clave dentro de las organizaciones que siempre es interesante que tengan un poco esa capacidad de emprender, me refiero, pues, que tiene pues en determinados departamentos o que tengan determinados roles relacionados con el liderazgo o incluso que sean personas junior, pero que puedan ser personas que en un futuro pues se desarrollen y que sea interesante que desde el principio tengan pues esa capacidad de emprender, ¿no? O sea, hay determinados roles concretos que es interesante que tengan esas capacidades. Sí, sí, claro. O sea, definitivamente, ¿no? Siempre yo creo que en toda empresa o en cualquier proyecto que quieras hacer hay una parte más visionaria y otra parte más como operativa o de ejecución, ¿no? Que una sin otra no existe, ¿no? Porque uno puede tener muchas ideas y el otro, vale, pero ¿cómo las llevo a la realidad? Y el otro es como, vale, necesito ideas para alimentar esta ejecución, esto es lo que quiero hacer. Entonces yo creo que la existencia de ambos roles para los proyectos es súper importante, ¿no? Y el hecho de poder, el intraemprendimiento también, ¿no? Que finalmente es, sí, o sea, solucionar problemas, buscártelas, estar ahí como que, sí, como un emprendedor, pero dentro de la empresa. Estos roles son fundamentales, son quienes tienen el fuego finalmente para sacar los, los proyectos adelante y muchas veces es muy difícil, ¿no? Cuando una empresa que habla de cambio o con transnacionales tan grandes, con procesos tan complicados, como que con burocracia, tal, y sacar proyectos adelante, inclusive venderlo dentro de la organización es complicado, ¿no? No solo lanzar, o sea, para lanzar un proyecto es como que dentro de la organización cada uno baila con su, digamos, propio pañuelo, cada uno va por su lado un poco detrás de sus intereses, ¿no? Y entonces dentro es también una lucha, digamos, para sacar y lanzar un proyecto, ¿no?
no solamente hacia afuera, sino como que internamente se necesita mucho, mucho manejo también. Entonces sí, justamente en este contexto de tanta incertidumbre y de tanto cambio, es súper importante tener personas intraemprendedores, ¿no? Personas que más bien que bailen, que naveguen con incertidumbre, que puedan, vale, proponer cosas, que no, que puedan sacar los proyectos adelante, ¿no? Un poco el entorno buca que decimos, ¿no? De volátil, incertidumbre y todo esto. Pero sí, entonces en esos en entornos con tanta incertidumbre, complejidad, Ujú. ¿no? Como el que tenemos ahora, falta de certezas, es fundamental tener a personas dentro de las organizaciones, distintos departamentos, tal, no solamente dentro del departamento de I+D o de, ¿sabes? O de producto, no, que puedan tener esta llama y puedan ahí moverse, ¿no? Navegar un poco entre esas aguas y, y, y sacar las ideas adelante, ¿no? Sí, que muchas veces, inclusive dentro de las organizaciones, es una lucha dentro para poder sacarlo, para poder lanzar algo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y luego, claro, lo que has comentado, ¿no? Un poco el entorno en el que estamos ahora, que es así y que no va a dejar de ser así, por lo menos durante mucho tiempo, sobre todo desde la llegada de la inteligencia artificial, que todavía también tampoco lo habíamos sacado, ha tardado en salir, ¿no? Eh, que cada vez es más importante, que cada vez da, que a muchas personas todavía les da muchísimo miedo y muchas organizaciones tampoco están sabiendo realmente cómo sus colaboradores tienen que trabajar con ella, ¿no? Y cuál es qué es lo que pueden hacer, qué no pueden hacer. Bueno, hay muchísimas cosas en ese sentido que, que crea muchísima incertidumbre en muchos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es como uno de los factores que ha hecho que también la palabra transformación esté un poco en boca de todos. Y uno de los factores que hará que las cosas y que esté haciendo que las cosas cambien, ¿no? Y que el mundo que conocemos ahora pues probablemente sea muy diferente al mundo en el que viviremos dentro de 5 años. En ese sentido, Stephanie, ¿cómo piensas que se está llevando la implantación de la inteligencia artificial en las organizaciones y cómo se debería llevar también, ¿no? Que hay muchas veces que no hay una respuesta correcta dependiendo de cada organización, pero ¿cuál sería la manera más sana de incidir en este tema? Claro, es que hay, claro, organizaciones y organizaciones, ¿no? Hay algunas que van un poco más lento, con más miedo, hay organizaciones que son mucho más, más rápidas, Atrevidas, más rápidas, más sí. abiertas, ¿no? Que se atreven a experimentar. Entonces depende mucho, ¿no? Si estás hablando de una empresa muy grande, una multinacional o una startup, ¿no? Entonces, sí, la llegada de la inteligencia artificial, o sea, es inminente. Y yo creo que en entornos de trabajo realmente se deben vamos, que usar para potenciar, ¿no? O sea, incluso ya pasando a la parte también de educación, es como que yo a mis alumnos les digo, por favor, si han usado inteligencia artificial, que sí lo han usado, o sea, es el alumno que está ahí sentado, ¿sabes? En la inteligencia artificial, porque sí, vamos, que está ahí, no podemos negar que existe. Y claramente veo trabajos que son con inteligencia artificial y proyectos y tal, y es como, todo bien, pero dime cuál ha sido tu prompt. Así lo intercambiamos con los otros alumnos de la clase y así enriquecemos. ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has llegado a esta solución? ¿No? Entonces, como que yo creo que es una herramienta súper potente, que en lugar de verla como una amenaza, es para verla como cómo puedo hacer mi trabajo mejor, cómo puedo optimizar. Mira, esto me tomaba 10 horas, me toma una. O sea, tiene un potencial enorme. Y sí, sí, y dentro de los equipos de trabajo, ¿no? También poder tener ese intercambio de, mira, he creado este bot con esta información, te lo comparto, esas han sido los prompts que he usado, ¿no? Una librería de prompts en uno de los proyectos con los que estoy también hay como que una librería de prompts enfocados un poco en estrategia, ¿no? Entonces, bueno, sí, es como que compartir, ¿no? Es como que compartir cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo optimizar mi tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el elemento humano es fundamental. Dentro de esto hay una persona detrás con un criterio que tiene que pedir
y tiene que solicitar ciertas cosas, ¿no? O darle cierta aproximación a lo que pide, gracias a la inteligencia artificial, para poder sacar cosas que realmente sean de utilidad para la empresa, ¿no? Eh, pero sí, o sea, es como mm, en las organizaciones con las que estaba en contacto, que son sobre todo mediana y pequeña empresa, hay mucha, felizmente he tenido mucha esa apertura, ¿no? De, oye, no lo hagas con inteligencia artificial. No. O sea, más bien, hazlo con inteligencia artificial, te vas a ahorrar tiempo y puedes no solo ahorrarte tiempo, sino que reforzar mucho tu propuesta, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no es solo, también es como que para hacer un ping-pong de ideas, para que tu propuesta o las cosas que sacas a la luz, tus proyectos puedan tener más base, más fundamento, ¿no? O sea, tú no vas a poder en toda tu vida ser capaz de analizar la cantidad de información que esta herramienta lo va a hacer, así que hay que aprovecharla al máximo, ¿no? Tanto sea en entornos de organizaciones como de educación, ¿no? Y transparencia total y más bien alimentar cómo podemos hacer juntos algo mejor, algo que nos sirva para todos y que nos retroalimente, ¿no? No como algo de, ay, lo hice con IA a escondidas. No, yo, al menos en las clases que doy, es como, chicos, la IA está ahí, todos lo sabemos, perfecto. Más bien, dígame cómo han llegado a esta solución, ¿no? O sea, ahí como que se refuerzan estos entornos más de formación o educativos, más que reforzar, oye, ese es el resultado o ese es el proyecto, no te califico, es como, no, defiéndelo. O sea, ese es tu resultado perfecto, que lo puedes haber hecho con inteligencia artificial, pero ¿cómo has llegado a esto? ¿Cuál ha sido el proceso? Entonces, va mucho también por cómo defender las ideas que hay detrás y ver un poco el proceso, ¿no? Hacerle muchas preguntas que puedan presentarlo también, ¿no? Entonces, mis alumnos presentan mucho y es como que explican y tal, pero no es solamente que los voy a calificar por un reporte que hagan, ¿no? Eso se los hacen en 5 minutos, o sea, no. Es un poco las maneras en las que, esa aproximación, ¿no? La aproximación a la inteligencia artificial, sí, en distintos contextos. Total, total. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo que al final siempre nos va a ayudar y que hay que tener esa mente, o sea, que hay que quitarle el miedo y que siempre utilizando, siempre con la inteligencia humana como base, ¿no? Para poder trabajarla, va a ser siempre una ayuda para hacer las cosas mucho más rápido, para ahorrarnos tiempo, para ser mucho más eficientes y para también centrarnos en lo que de verdad importa, ¿no? Al final del día. Stephanie, estamos a punto de terminar, pero a mí sí que me gustaría hacerte una última pregunta y teniendo en cuenta que estamos hablando de transformación, estamos hablando de design thinking y estamos hablando de culturas, ¿no? Me gustaría, pues, por lo menos haber hecho clic en la mente de alguna de las personas que nos está escuchando y que se haya dado cuenta de que no es tarde para transformar su organización, que puede empezar mañana mismo a hacerlo si así lo quiere. Y, y quiero ayudarle a esa persona que hemos conseguido que haga clic, ¿no? Entonces, mi última pregunta para ti es, si una persona decide que mañana va a ser el día en el que va a empezar a hacer esa a hacer esa transformación con pequeñitos pasos, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? A ver, primero yo creo que es muy importante informarse de qué engloba una transformación, ¿no? Que, como decía, no solo va a ser dar un taller de 1 o 2 días y ya está, que van a haber muchos procesos cotidianos y del día a día que van a tener que cambiarse, muchos patrones de comportamiento a observar, ¿no? Entonces, primero saber qué significa esto, ¿no? ¿Qué es? Y tener súper claro que sin la base de tener una cultura, ¿no? Que esté en línea con la innovación y que esté preparada para este cambio, el cambio va a tener un tope, ¿no? Entonces también eh, ser realista en cuanto al impacto que puede tener esto, ¿no? Entonces, la primera cosa que diría es como que informarse acerca de qué involucra un cambio cultural, organizacional, ¿no?
Y claro, o sea, no están de más tener los workshops, las formaciones, los intercambios, pero eso es como parte de un proyecto más grande, ¿no? Parte de un proyecto más grande, saber que el impacto, como te decía, que tan realista puede ser y qué capas de la organización son las que tienen que comprarse la idea para que realmente eso pueda permear y pueda haber un cambio real, ¿no? Como lo decía antes, ¿no? Ujú. Y saber que sí, que va a haber mucho incertidumbre, que vas a tener que salir de tu zona segura de confort, ¿no? Y que claro, que justamente esto es lo que hace que exista la innovación. Este como sweet spot, esta intersección entre el caos y el orden, lo caórdico que se dice, ¿no? Ujú. Tampoco es todo caos, desorden, incertidumbre, pero tampoco todo es orden y mega estructura, porque si no nada cambia, nada se flexibiliza. Entonces esta intersección entre el caos y el orden, donde surge la innovación, ¿no? Entonces, sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, mi recomendación es como que informarse primero de qué es lo que involucra un real cambio dentro de la cultura y sí, eso. Qué bueno, me ha encantado, me ha encantado. Creo que además es una muy buena manera de cerrar el episodio. Busquemos esa intersección entre el caos y el orden que existe y cada una será diferente en cada una de las organizaciones, pero seguro que vosotros, si conocéis la vuestra muy a fondo, vais a poder encontrarla pronto y a partir de ahí sacar cosas muy buenas. Stephanie, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Yanire, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí. Yo también muy contenta de haber estado contigo este ratito y muy contenta, por supuesto, de grabar un día más este episodio para todos vosotros. Ya sabéis dónde estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en LinkedIn y en Instagram, como si yo te contara cosas. Así que muchísimas gracias por estar ahí siempre y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.